apto para todo público. Amigos, amigas, qué gusto que nos acompañen. Son las 14 horas con 13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos que en Nueva York, en donde el presidente Lenín Moreno participa ya a esta hora de la 72ª Asamblea General de la Organización de los Estados de las Naciones Unidas, ONU, Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y en pocos minutos más el mandatario ecuatoriano intervendrá ante el plenario de esta asamblea en su edición número 72. Esta señal se genera a través de los medios gubernamentales, Teleciudadana con su señal abierta a nivel nacional y también quienes nos siguen por streaming a través del internet visitando www.elciudadano.gov.es. En este momento ustedes pueden apreciar en imágenes la intervención del representante de Italia y posterior a esta intervención está prevista la alocución del presidente Lenín Moreno Garcés. Lenín Moreno se dirigirá por primera vez a los 193 estados que conforman el foro de países más importantes a nivel internacional, la ONU, en donde proyectará la política exterior de Ecuador frente a los problemas principales de trascendencia mundial. Para esta asamblea, el presidente ecuatoriano destacará la visión de nuestro país acerca del tema central planteado para esta 72ª edición de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Antes, ustedes pueden apreciar en pantalla las imágenes del día de ayer, la llegada del presidente Lenín Moreno, quien participó de la inauguración de este debate general de la Asamblea de las Naciones Unidas, acompañado de su esposa, la señora Rocío González de Moreno, y la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. Esa fue la primera actividad que cumplió el presidente Lenín Moreno durante la jornada del día de ayer, la primera actividad pública, formal, oficial, conjuntamente con otros mandatarios. Allí también podemos apreciar la presencia del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Queremos destacar también que durante la víspera el presidente Lenín Moreno mantuvo algunas reuniones de carácter bilateral con mandatarios de otros países. En primera instancia, el presidente ecuatoriano mantuvo un diálogo con su homólogo de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, con quien pasó revista justamente al estado de la relación bilateral entre los gobiernos de Quito y Montevideo. Hay que recordar que Tabaré Vázquez pertenece al denominado Frente Amplio, que es esta coalición de organizaciones políticas del centro hacia la izquierda que ha gobernado ese país en los últimos tiempos, primero con el primer mandato del propio Tabaré Vázquez, posteriormente con la presidencia de José Mujica y de allí con la reelección pues para un nuevo periodo, saltando un periodo del presidente Tabaré Vázquez. Ahí tienen ustedes en imágenes esta conversación que mantuvo el presidente Lenín Moreno con el presidente Tabaré Vázquez hablando sobre política internacional y la relación bilateral. El presidente Lenín Moreno también mantuvo en el mismo contexto una reunión bilateral con el presidente de Costa Rica, país centroamericano, Guillermo Solís. Con este país, el gobierno ecuatoriano mantiene desde hace muchos años una excelente relación desde el ámbito diplomático, desde el ámbito de las relaciones internacionales, también algunos aspectos vinculados al ámbito comercial. Costa Rica se ha convertido en un interesante socio diplomático para la República del Ecuador en diversos aspectos. Y más adelante, el presidente Moreno sostuvo un encuentro con el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, con quien evidentemente analizó los temas de la gran agenda internacional, el estado de relaciones del gobierno ecuatoriano con la Unión Europea, que claro, en los últimos tiempos alcanzó unos matices muy interesantes a partir de la suscripción del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, tema que Ecuador había venido buscando desde hace algunos años. Finalmente, pues, dentro de estos encuentros bilaterales, el presidente Moreno participó de un diálogo de alto nivel sobre cambio climático convocado por la Secretaría General de las Naciones Unidas. Ahí tienen ustedes al presidente Lenín Moreno justamente siendo parte de este encuentro, de este cónclave con Alicia Bárcena, quien es la representante de la CEPAL, la canciller María Fernanda Espinosa y otros representantes diplomáticos de varios países que forman parte de las Naciones Unidas. Al final de la jornada de este martes, el presidente Moreno estuvo presente en el denominado Consejo de las Américas, que es este
foro que busca básicamente atraer las inversiones de los Estados Unidos hacia nuestro país. Ya estuvo, y esto lo relatamos justamente el día de ayer a través de la señal de Tele Ciudadana, en noviembre del año anterior, en su calidad de candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno, participando de este foro que es el Consejo de las Américas, hablando sobre las diversas posibilidades, oportunidades de inversión que eventualmente pueda ofrecer el gobierno ecuatoriano para los inversores de los Estados Unidos. Y ustedes pueden apreciar en imágenes la intervención, insistimos, del representante de Italia, que es la antesala de la alocución del presidente Lenín Moreno Garcés. Para esta ocasión, el presidente ecuatoriano, insistimos, centrará su alocución en el tema central o los temas centrales de esta Asamblea General de las Naciones Unidas, centrada en las personas, por la paz y una vida decente para todos en un planeta sostenible. Es importante en ese sentido destacar algunos aspectos de lo que será la intervención de Lenín Moreno Garcés, centrados en las personas, la conceptualización e internacionalización del denominado Plan Toda una Vida, que es probablemente la apuesta más importante en política social. Forma parte pues de la política pública generada por Lenín Moreno y fue pues su propuesta central de la campaña política que lo llevó a la presidencia de la República. El plan Toda una Vida, desde la idea que un gobierno responsable cuida a sus ciudadanos durante toda su existencia. Por la paz, la otra arista de esta Asamblea de las Naciones Unidas. Impulsar la propuesta de diálogo para la construcción de la paz y la resolución de las controversias. Una vida decente para todos en función a dos prioridades, la inclusión y el combate a la pobreza y la desigualdad. Probablemente este es uno de los temas más sensibles para América Latina, fundamentalmente considerada América Latina como la región más inequitativa del planeta. En un planeta sostenible, también esto se va a hablar dentro de los debates, las deliberaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Exponer la sensibilidad y preocupación que tiene el Ecuador por el tema ambiental, la firma del Acuerdo de París, propuesta de la Iniciativa Amazónica para la protección del pulmón del planeta y contribuir a una vida sostenible y el combate contra el cambio climático. Cabe destacar también los riesgos que implica para la humanidad un enfrentamiento nuclear. Es lo que, de alguna manera, hay mucho temor con lo que está ocurriendo a partir del conflicto internacional generado por las pruebas nucleares que lleva adelante Corea del Norte y que también han sido condenadas, pues, estas pruebas nucleares por el gobierno ecuatoriano a nivel diplomático. Los impactos del cambio climático, miren ustedes lo que está pasando en las últimas semanas, cómo el Caribe ha sido golpeado de forma muy dura por varios huracanes. Hasta hace 2 semanas el paso del huracán Irma, que devastó varias islas del Caribe, estuvo presente con mucha fuerza en Cuba, también destruyó algunas islas de esta zona y llegó también con relativa fuerza, aunque no con el mismo impacto que el Caribe, hasta las costas de la Florida en los Estados Unidos. Y hoy mismo varias de estas islas caribeñas se están preparando para enfrentar la llegada del huracán María. También pues lo que ha pasado más recientemente con, por ejemplo, el terremoto que el día de ayer azotó el centro del Distrito Federal de México. Se hablaba pues de entre 200 y 300 fallecidos, cifras todavía que están siendo evaluadas por las autoridades de México. Justamente esto forma parte, desde la óptica de los entendidos, de las consecuencias del denominado cambio climático. Y también, pues, los altos niveles de desigualdad en el mundo. Cómo, de alguna manera, los gobiernos están procurando luchar, están tratando de generar diversas políticas públicas, sobre todo los gobiernos que tienen esa visión de priorizar al ser humano por encima de cualquier cosa, cómo se procuran cerrar, ir reduciendo esas brechas entre los ricos y los pobres, los que más tienen frente a los que menos tienen y evidentemente requieren la asistencia de los estados. El diálogo es el camino para la construcción de la paz, lo que se ejemplifica con el papel que juega Ecuador, por ejemplo, hoy mismo en las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el denominado ELN.
Resaltar también la importancia de la cooperación internacional basada en el principio de solidaridad, del financiamiento para el desarrollo y también del cumplimiento de la Agenda 2030, entre otros aspectos. De igual manera, destacar la importancia de contar con un sistema internacional justo y que se respete el derecho internacional. En este marco también se buscará reflejar la experiencia y posición del Ecuador como país que ya presidió la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y actualmente ejerce la presidencia del Grupo de los 77 más China, la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. Como sede además de UNASUR, hay que recordar pues tenemos la sede de UNASUR permanente acá en la zona de la mitad del mundo, en la parte occidental del Distrito Metropolitano de Quito, y claro, como parte del denominado cuarteto en funciones prorrogadas de la CELAC. A inicios de año tuvimos la oportunidad de atestiguar justamente la presencia del entonces presidente Rafael Correa en este cuarteto de la CELAC en la cumbre que se desarrolló en Punta Cana, en República Dominicana, en donde Ecuador hizo el traspaso de la presidencia pro tempore. Y claro, Ecuador forma parte, pues, en su calidad de expresidente pro tempore de la CELAC, de este cuarteto que aglutina a 4 países que conforman este organismo. Entiendo, está concluyendo ahora mismo la intervención del presidente de Italia, que recibe el aplauso tanto de su delegación cuanto de los asistentes a este foro de carácter internacional. Esta es una transmisión en vivo que se genera desde los medios gubernamentales, tomando la señal en vivo desde las Naciones Unidas. Esa es la sede de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en Manhattan, en donde ahora mismo se dará pues la presencia y la intervención del presidente Lenín Moreno Garcés. Destacamos pues que luego de varios años Ecuador vuelve a intervenir y a tener pues la presencia de un mandatario en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Tema que fue inaugurado, fue lanzado el día de ayer. También queremos destacar que el presidente Moreno mantendrá una cita, un encuentro con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Hay que recordar que el secretario general de la ONU es la máxima autoridad administrativa de esta organización y tiene la potestad de presidirla y de representarla internacionalmente. En esta calidad tiene la capacidad de impulsar temas que los Estados miembros de la ONU consideran prioritarios y constituye, por tanto, un aliado fundamental para la consecución de los mismos. En imágenes ustedes pueden apreciar en esta señal en vivo cómo se encuentra ahora mismo el foro central, el salón auditorio de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, que en minutos pues escuchará la alocución del presidente Lenín Moreno Garcés con los ejes que hemos señalado y sobre los cuales se va a potenciar justamente esa intervención del mandatario. Lenín Moreno además tiene previsto durante su entrevista, la entrevista que mantendrá con Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, reafirmar el compromiso del Ecuador con las personas más vulnerables, a quienes sufren, incluyendo a quienes sufren algún tipo de discapacidad, así como los logros que en los últimos tiempos Ecuador ha obtenido en beneficio justamente de estos sectores. En ese marco, pues, el presidente Lenín Moreno tiene una carta muy importante de presentación en su calidad de vicepresidente de la República desde el año 2007 hasta el año 2013 como el principal impulsor de esa política pública que se tradujo en la implementación de la misión Manuel Espejo y también de la misión Joaquín Gallegos Lara, que son iniciativas que permitieron identificar y visibilizar a las personas con discapacidad y llegar con una serie de medidas para asistir a ese sector que durante años había sido invisibilizado por los gobiernos de turno. También Ecuador en ese contexto busca decididamente impulsar el plan Toda una Vida con repercusiones sociales y de desarrollo integral comunitario a nivel nacional. Igualmente, el jefe de Estado buscará impulsar el posicionamiento internacional de la iniciativa ecuatoriana para regular el abuso de los paraísos fiscales, así como la necesidad de establecer un ente intergubernamental en el marco de Naciones Unidas para controlar el uso de los mencionados paraísos fiscales. Sobre ese tema, evidentemente, hay una decisión que fue adoptada por el Ecuador, una decisión de vanguardia que no tiene precedentes, que fue
de alguna manera impulsada y que fue ratificada por el pueblo ecuatoriano en las urnas con más del 51% durante los comicios de febrero pasado, en donde se pronunció el pueblo ecuatoriano, el elector ecuatoriano, porque tanto las autoridades cuanto los funcionarios públicos no posean recursos en paraísos fiscales. Es decir, quien evidentemente quiera tener empresas, quiera tener cuentas, quiera tener dinero en estos países considerados paraísos fiscales que tienen estos incentivos de no pagar impuestos y que de alguna manera también no tienen un control sobre el origen de los recursos que son allí depositados, pues deberán dejar el sector público, no podrán ser candidatos y no podrán ser autoridades quienes pretendan justamente adoptar esta decisión de colocar sus recursos, sus bienes en paraísos fiscales. Sobre este tema, que es una discusión que aquí se había generado con mucha fuerza en el Ecuador, hubo pues la consulta popular y posterior al resultado de la consulta popular, recordar justamente que el entonces presidente Rafael Correa envió a la Asamblea Legislativa un proyecto para instrumentar la aplicación de esa consulta popular, proyecto que fue aprobado por la actual función legislativa. La Asamblea Legislativa aprobó esta iniciativa, hubo un veto parcial por parte del gobierno del presidente Moreno, la Asamblea resolvió ese veto y ahora mismo, hace pocos días, fue publicado este instrumento legal, este instrumento jurídico en el registro oficial y está en plena vigencia. Sobre esto, pues, evidentemente Ecuador tiene una postura que será trasladada a los otros países a efectos de que esta posición de rechazo al uso de paraísos fiscales como un mecanismo de opacidad para ocultar recursos mal habidos, etcétera, pueda generarse toda una política de carácter internacional que contribuya a combatir el mal uso de los denominados paraísos fiscales. Aquí mismo también se habla de la necesidad de, por parte del gobierno ecuatoriano, solicitar apoyo de las Naciones Unidas a través de su secretario general al esfuerzo del Ecuador para aprobar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que asegure el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Debemos recordar que el Estado ecuatoriano en los últimos tiempos ha enfrentado conflictos muy fuertes, muy duros con empresas transnacionales. Tal vez el caso más emblemático es el conflicto con la petrolera Chevron. También tuvimos aquel vinculado a la petrolera Occidental, que salió del país en el año 2006 por una decisión del gobierno del entonces presidente Alfredo Palacio. Occidental planteó una demanda de carácter internacional y el Estado ecuatoriano fue obligado a resarcir económicamente a esta empresa petrolera. Lo mismo pasó con la petrolera Chevron, que a partir de un juicio entre privados trasladó al Estado ecuatoriano toda la situación asociada a este conflicto y el Estado ecuatoriano fue condenado por el arbitrio de estos organismos de carácter internacional a pagar una buena suma de dinero. Lo que se va a plantear por parte justamente del presidente Moreno en el seno de las Naciones Unidas será analizar este tema y de alguna manera buscar mecanismos que permitan combatir lo que se podrían considerar violaciones a los derechos humanos por parte de esas empresas transnacionales. Finalmente, el presidente Lenín Moreno tendrá la oportunidad de destacar, en el marco de Naciones Unidas, la importancia del diálogo como el mecanismo idóneo para superar las controversias, los problemas que debe afrontar un país. Y en tal virtud, coincide con la iniciativa del secretario general Antonio Guterres a favor de la diplomacia preventiva y el diálogo para resolver conflictos de carácter internacional. Evidentemente, esta postura de Lenín Moreno es radicalmente contraria a la que la víspera escuchamos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que fue muy duro respecto de la situación de Corea del Norte. Había pues dejado abierta la posibilidad de una intervención por parte de los Estados Unidos en ese país. Igualmente, el presidente Trump fue muy duro en torno a la situación política de la República Bolivariana de Venezuela, lo que está pasando en Cuba y lo que también pasa en la República Islámica del Irán. Esta es una transmisión en vivo de Tele Ciudadana en los medios gubernamentales. En minutos estaremos ya escuchando la intervención del presidente Lenín Moreno Garcés. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, justo el momento del ingreso al seno, al foro de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. A los tiempos, un presidente, luego de varios años, intervendrá en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Esta es la edición número 72 que se instaló formalmente el día de ayer
en Nueva York, la sede de la ONU, y que nosotros con mucho gusto estamos justamente presentando pues esta transmisión a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Así que estamos expectantes en este momento de la intervención, la alocución del presidente Lenín Moreno Garcés en el marco de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos de inmediato con el audio original para escuchar desde el inicio la intervención del mandatario ecuatoriano. Señor presidente de la Asamblea General, señor secretario general de las Naciones Unidas, querido amigo Antonio Guterres, representantes de todos los países que forman parte de esta organización. Hoy, al dirigirme a ustedes desde este podio, puedo constatar que hemos avanzado mucho para alcanzar la inclusión y la accesibilidad. Sin embargo, como sociedad tenemos aún deudas pendientes con 1.000 millones de personas con discapacidad en todo el mundo. Soy optimista. Tenemos toda la capacidad para encontrar soluciones. Es cuestión de decisión política. Por ello agradezco las adecuaciones realizadas para que hoy pueda dirigirme a esta sala. Felicito al presidente Miroslav Lajčák por proponer el tema para este debate general, centrado en las personas, por la paz y una vida decente para todos en un planeta sostenible. Estos son verdaderamente los imperativos actuales. Sin duda, un gobierno responsable debe cuidar a sus ciudadanos para que tengan todos una vida decente en un planeta sostenible en el que construimos cada día la paz. Nuestra filosofía de gobierno coincide en que debemos preocuparnos por nuestros ciudadanos toda una vida, desde el mismo momento de la concepción hasta cuando Dios decida cerrarnos los ojos. Debemos garantizar un buen vivir y un buen morir. Por eso hemos organizado la gestión de gobierno en torno al plan que hemos llamado Toda una vida. Un país y un gobierno responsables deben cuidar, inspirar, impulsar, acompañar y ser gratos con sus ciudadanos durante toda la vida, bajo el principio de corresponsabilidad. Primero es el cuidado, que inicia con la atención prenatal. Después del nacimiento tenemos atención médica para el niño, nutrición adecuada, vacunas, tamizaje neonatal, estimulación temprana. Luego viene una etapa que inspira al nuevo ser humano, promoviendo su amor a la ciencia, al conocimiento, al arte, al deporte para formar la voluntad y el espíritu, despertando la sensibilidad y sembrando valores que serán las bases para la vida adulta. En la siguiente etapa de la vida es fundamental nuestro apoyo para impulsar a los jóvenes con educación superior de calidad, con facilidades para desarrollar sus emprendimientos y sus proyectos, sus sueños. Luego viene la etapa en la que se acompaña al ser humano para asegurar el bienestar de sus familias, el derecho a la seguridad social, a la vivienda, al empleo, a la recreación, a un ambiente sano y seguro. Y al final llega la etapa de la gratitud, en la cual retribuimos a las personas que han servido a la sociedad y a sus familias. Me refiero a la atención y cuidado a los adultos mayores. Y en esta visión de garantizar los derechos de cada persona por toda una vida, es urgente además erradicar todas las formas de violencia. Hoy la humanidad entera tiene un deber moral y ético. No permitiremos que miles de mujeres y niñas sean maltratadas o asesinadas. No más femicidios, ni una menos, ni una menos. Este plan Toda una vida es una síntesis, la traducción que hemos hecho en el Ecuador para cumplir el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo cierto es que heredamos de los pueblos originarios la noción de un mundo centrado en el ser humano y su relación con la naturaleza, en que el principio y el fin es la satisfacción de las necesidades de todos y una vida que se viva con dignidad. Un momento difícil y doloroso de la humanidad. Enfrentamos múltiples crisis. Asistimos a una posible confrontación nuclear, a cada vez mayores niveles de desigualdad y pobreza y a un planeta que debe actuar contra los devastadores cambios del
efectos del cambio climático. Así, sin duda alguna, vamos camino a la destrucción. Sin duda, esto nos demuestra que como humanidad estamos fallando. Debemos comprometernos de la paz. Consecuentes con esta necesidad, el día de hoy suscribiremos el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y hacemos un llamado a que todos los países suscriban este histórico instrumento internacional. Sabemos que la industria militar es un gran negocio, por eso no comprendemos que se condene y se persiga a los traficantes y no a los productores de armas. ¿Cuál es la ética que está en juego? ¿Cuál es la ética que está en juego? ¿Cómo es posible que recursos que pueden ser destinados para financiar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible sean desperdiciados en el absurdo de la guerra? Queridas ciudadanas y queridos ciudadanos del mundo, creemos firmemente que la paz y el desarrollo se construyen con el diálogo. Pero si continuamos con las guerras y los bloqueos a estados y pueblos, como el bloqueo al hermano pueblo de Cuba, jamás podremos alcanzar una verdadera libertad y democracia. Por eso, insistimos que se respete la soberanía de los estados y la no injerencia. Llamamos al diálogo como mecanismo para resolver las diferencias en todas las regiones del mundo, siempre respetando el derecho internacional. El militarismo no es la respuesta, solo trae sufrimiento, dolor y muerte. Por ello, apoyamos decididamente los diálogos de paz que lleva adelante, por ejemplo, el gobierno de la hermana República de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional en nuestro país. Celebramos el Acuerdo de Quito, anunciado hace pocos días para el cese de fuego bilateral y temporal en Colombia. Así, paso a paso, se cumple la proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, de ser una región de paz. Como mencioné al iniciar mi intervención, tenemos otro gran desafío, la alarmante desigualdad en el mundo. Es inadmisible que 8 personas posean la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Esta injusticia va contra el derecho al desarrollo y a la dignidad humana. Un camino para enfrentar la desigualdad de manera urgente es tomar medidas fiscales justas. Debemos combatir la evasión y la elusión fiscal. Estos recursos son vitales para el desarrollo de nuestros países. Además, la utilización de los paraísos fiscales ha servido para ocultar la corrupción, tanto del ámbito público como privado. Si queremos combatir verdaderamente la corrupción, debemos fomentar la cultura de la transparencia. En nuestro país, a través de la consulta popular, el pueblo ecuatoriano decidió que ningún funcionario público podrá tener recursos o bienes en paraísos fiscales. Ecuador, desde la presidencia del G77 más China, ha impulsado esta agenda global por acciones tributarias justas. Reiteramos la necesidad de crear un órgano intergubernamental sobre cooperación tributaria en las Naciones Unidas. Otro mecanismo para fomentar la transparencia es contar con un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Agradecemos el apoyo de todos los países que comparten esta iniciativa. Amigos y amigas, mirando la devastación causada por los fenómenos climáticos de las últimas semanas, no puedo dejar de expresar mi solidaridad con los pueblos afectados y referirme a uno de los mayores desafíos que tenemos como humanidad, la responsabilidad de combatir el cambio climático. Debemos cuidar nuestra casa común, asegurar la sobrevivencia del planeta. La explotación sin límite de la naturaleza nos ha llevado a vivir las consecuencias del cambio climático y somos los países en desarrollo los que pagamos, sin duda alguna, los costos más altos. Tenemos responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Los que más contaminan deben asumir una mayor responsabilidad. Como ustedes conocen, Ecuador es uno de los 8 países amazónicos. Habiendo nacido y crecido yo en la Amazonía ecuatoriana, tengo el deber de impulsar la protección
de la mayor cuenca hidrográfica del mundo. Precisamente en el diálogo convocado por el secretario general de Naciones Unidas, presenté la iniciativa amazónica para frenar la deforestación y combatir el cambio climático. Abogamos por el cumplimiento de todos los acuerdos internacionales para la protección de la naturaleza, incluyendo la conservación y uso sostenible de los océanos. Fomentamos el bioconocimiento y la bioeconomía. Debemos no solo proteger, sino aprovechar el conocimiento de los guardianes de la naturaleza, los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas. Quisiera referirme también a otro tema de enorme importancia para el mundo de hoy, la crisis migratoria. El Ecuador impulsa el principio de ciudadanía universal y libre movilidad, porque estamos cada vez más interconectados y el derecho a la libre movilidad no puede ser solo para el capital y las mercancías. La movilidad humana enriquece a los pueblos y contribuye para combatir toda forma de discriminación y xenofobia. Apoyamos firmemente el Pacto Global sobre Migración que se está discutiendo en esta casa. Cerrar las fronteras no es la solución, nunca lo ha sido en la historia de la humanidad. Al iniciar mi gobierno, convoqué a un gran diálogo nacional, sin excluir a nadie, para lograr acuerdos que permitan construir una sociedad más humana, más justa, más democrática. El diálogo es la herramienta para construir sociedades de paz. Esto significa sociedades con empleo, con educación de calidad, con acceso al derecho a la salud, con viviendas dignas y con acceso a servicios básicos. Con el diálogo se construye la democracia, que es un camino y a la vez también es un fin. La democracia se fortalece generando y promoviendo los espacios para que los jóvenes puedan participar en la política. Estamos en la obligación de generar nuevos liderazgos para que nos tomen la posta. Hay que generar nuevos liderazgos para que nos tomen la posta. Debemos mantener la defensa de las libertades, entre ellas la de expresión y de cultos. Debemos impulsar un nuevo orden internacional basado en la paz, el respeto a las diferencias, la igualdad y sobre todo la solidaridad. No queremos sociedades compasivas, sino sociedades solidarias. Para eso es fundamental el amor a los demás, la honestidad y el sentido de comunidad. Ante el fracaso del modelo de desarrollo fundado en la acumulación, en la desigualdad y en la guerra, podemos y debemos propiciar una sociedad nueva basada en la construcción del bien común. Queridos amigos y queridas amigas, todos los países podemos alcanzar el desarrollo con equidad si contamos con un sistema internacional justo y si nos comprometemos con la erradicación de la pobreza y la desigualdad. Nuestros desafíos son grandes, pero estoy convencido de que somos capaces de hacerlo. Mi profundo optimismo radica en la confianza en que el diálogo, la decisión política y la acción colectiva nos permitirán construir un mundo más humano y más justo en el que todos y todas podamos vivir con dignidad. Muchísimas gracias. On behalf of the General Assembly, I wish to thank His Excellency Lenin Moreno Garces, Constitutional President of the Republic of Ecuador. May I request representatives to remain seated while we greet the Head of State. Esa fue la intervención del presidente Lenín Moreno Garcés, una intervención que básicamente se centró en lo que nosotros ya habíamos anticipado, la difusión del plan Toda una Vida como instrumento de política pública social que impulsa el gobierno del mandatario ecuatoriano, también la contribución que hace el Ecuador a la paz, con, por ejemplo, lo que está haciendo a nivel de mediación para que se puedan dar las negociaciones, Ecuador es sede de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ha hablado justamente de la paz, ha hablado del combate a la desigualdad
y en ese marco ha tocado los temas de evasión y elusión fiscal, ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de regular los paraísos fiscales y también ha mencionado el apoyo y el estímulo para la aparición de nuevos liderazgos a nivel mundial, liderazgos políticos, liderazgos educativos, liderazgos en diversos ámbitos. Esos han sido los ejes de esta intervención del presidente Lenín Moreno Garcés. Ahí tienen ustedes. Antes, Ecuador tuvo presencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas con la intervención en su momento, en el año 2008, del presidente Rafael Correa Delgado, quien volvió luego de varios años de ausencia a la Asamblea número 70 de Naciones Unidas en el año 2015. Y hoy en 2017 ha vuelto a esta edición número 72 el gobierno ecuatoriano con el presidente Lenín Moreno a la cabeza para sustentar esta intervención con los elementos que hemos señalado. Plan Toda una Vida, la paz, el combate a la desigualdad y el advenimiento y estímulo de los nuevos liderazgos. Estaremos expectantes entonces en el transcurso de la jornada del resto de actividades que lleva adelante el presidente ecuatoriano Lenín Moreno Garcés. Gracias por su atención y continúen en sintonía de Tele Ciudadana.